Hay una pared de piedra levantada contra el viento, y sobre ella aparece un animal que nadie sabe nombrar. Tiene el cuerpo alargado, la cabeza rara, casi de bestia marina, y parece flotar entre signos extraños. Un hombre pasa la mano por el relieve. La piedra está fría. No habla, pero guarda una respuesta que durante siglos nadie pudo arrancarle. Y esa respuesta empieza en el ADN. Durante más de 1000 años, los pictos fueron el gran enigma del norte de Escocia. Para unos eran guerreros temibles, para otros un pueblo desaparecido del que solo quedaron ruinas y rumores. Los romanos los miraban desde detrás de sus murallas como se mira a una tormenta que no se puede detener. Les pusieron un nombre nacido del miedo, los pintados. Así los vieron, así los recordaron. Pero la verdadera pregunta nunca fue cómo los llamaron sus enemigos. La pregunta era otra, mucho más incómoda. ¿Quiénes eran en realidad? Imagínelo por un momento. Un territorio frío, cortado por colinas, pantanos y costas golpeadas por el mar. En ese paisaje vivía un pueblo capaz de levantar fortalezas, sostener reinos y dejar arte en piedra con una precisión asombrosa. No eran una multitud desordenada perdida en la niebla, eran organizados, eran poderosos y según todo lo que sabemos, supieron frenar al ejército más temido de su tiempo. Eso, para Roma, era casi una ofensa personal. La historia empieza con una palabra, Picti. Un escritor romano la usó por primera vez hacia finales del siglo III. Quería decir algo así como los pintados o los tatuados. La palabra no nació en una sala tranquila de estudio, nació en una frontera. Nació entre centinelas nerviosos, lanzas, barro y fuego. Nació cuando los soldados del sur veían aparecer a los hombres del norte con el cuerpo marcado, cubierto de dibujos azules que debían de parecerles una advertencia viva. Piense en esa escena. No hace falta cerrar los ojos, basta con imaginarla. Noche húmeda. Un campamento romano temblando detrás de una gran muralla. Afuera, en la oscuridad, voces desconocidas. Luego, siluetas que avanzan con el rostro pintado y la piel marcada. Para un legionario disciplinado, aquello debía de parecer un descenso al borde del mundo. No un enemigo cualquiera, algo anterior a todo orden conocido. Y sin embargo, los pictos no eran una simple sombra bárbara. Esa es precisamente la trampa que nos dejó la tradición romana. Roma conquistó desiertos, bosques y ciudades lejanas. Extendió sus águilas sobre medio mundo, pero al norte de Britania se detuvo. Primero levantó una gran muralla para contener a las tribus del norte. Después intentó avanzar aún más, con otra línea defensiva, y aún así no consiguió fijarse allí para siempre. El terreno, la resistencia y la tenacidad de aquellos pueblos terminaron imponiendo el límite. Esa frontera se volvió símbolo. Civilización aquí, resistencias allí. Y aquí está el detalle que vuelve todo más inquietante. Cuando Roma se retiró de Britania, los pictos no desaparecieron en silencio. Al contrario, salieron de las sombras y ocuparon el centro del escenario. Fundaron uno de los reinos más fuertes de la Escocia temprana, con dominio sobre amplias zonas del norte y del este. Pero dejaron muy poco escrito, casi nada. Ni crónicas propias, ni cartas, ni grandes relatos de su mano. Como si hubieran preferido hablar con otra lengua, la de la piedra. Mire esas piedras, no son simples bloques al azar, son monolitos, columnas, losas talladas con un cuidado que desconcierta. Algunos están en islas barridas por el viento, otros aparecen en llanuras verdes, cerca de viejos caminos, como si alguien los hubiera plantado allí para no ser olvidado. Se han conservado alrededor de 350 piezas, cada una parece guardar una frase que ya no sabemos leer. En ellas hay animales tallados con elegancia, ciervos, lobos, aves de presa, peces de río. Hay líneas limpias, curvas finas, una clase de control artístico que contradice por completo la imagen salvaje con la que tantos los describieron. También hay objetos cotidianos, como espejos y peines, tallados con un orgullo extraño. Eso hace pensar en prestigio, en identidad, en poder. No parecen adornos puestos al azar, parecen mensajes. Y luego están los símbolos, los más desconcertantes. Un creciente junto a una varilla en forma de V, 2 discos unidos por una barra en zigzag, un rectángulo con una muesca. Nombres puestos por estudiosos modernos para intentar ordenar lo que no entienden. Nombres fríos, técnicos, casi impotentes frente a la piedra, porque la piedra no responde. Entre todos esos signos, hay uno que siempre roba la mirada. Una figura animal, casi flotante, tan extraña que algunos la comparan con un pez deformado. Otros creen ver un delfín. Otros, con una sonrisa nerviosa, hablan de un monstruo temprano del lago Ness. Nadie lo sabe. Y eso es lo que la vuelve poderosa. No sabemos si era un símbolo de clan, una marca de linaje, una señal religiosa o una forma de escribir. Puede que fuera todo eso a la vez, o puede que fuera algo que ya no entra en nuestras categorías.
Esta es la parte en la que muchos relatos se quedan cortos. Se limitan a decir que no se sabe. Pero lo verdaderamente perturbador no es la falta de respuesta. Es que los pictos desaparecieron antes de explicárnosla. Hacia el siglo IX, su cultura se fue disolviendo. Su lengua se apagó. Su mundo terminó mezclado con las corrientes gaélicas y de esa mezcla, con el tiempo, nacería Escocia. El pueblo que había dejado piedras por todas partes se volvió casi invisible, como si alguien hubiera soplado una llama después de dejar la pared encendida. Durante siglos entonces solo quedaron las conjeturas, y algunas fueron casi novelescas. El gran cronista Beda, escribiendo en el siglo VIII, repitió una historia que sonaba a viaje de exiliados y mar abierto. Según esa versión, los pictos habrían venido desde una tierra lejana al este, más allá del Mar Negro. Habrían cruzado aguas inmensas, se habrían perdido, habrían pasado de largo por Irlanda y habrían acabado en Escocia. Otros los ubicaron todavía más lejos. Algunos los hicieron venir de los Balcanes, otros de islas perdidas en el norte. Cada generación parecía necesitar una ruta más extraña que la anterior. Piensa en lo que eso significa. Un pueblo tan poderoso que no podía ser solo local, decían unos. Demasiado diferente para haber nacido ahí, insistían otros. Era una explicación cómoda, casi romántica. Convertía a los pictos en visitantes misteriosos, en guerreros traídos por el mar, en hombres que llegaron con costumbres extrañas y una lengua desconocida. La imagen seducía porque parecía darles un origen épico, pero también nos alejaba de Escocia. Les robaba la posibilidad de ser parte de esa tierra desde el principio, y aún así, durante mucho tiempo, esa fue la idea dominante. Los pictos eran forasteros, venían de fuera. Eso decían los relatos, eso repetían los libros. Eso parecía encajar con su apariencia feroz y con el silencio que dejaron atrás. Pero había un problema. Nadie podía probarlo. Todo se sostenía sobre crónicas tardías, interpretaciones y un puñado de piedras mudas. Nada más. Ahí es donde entra la nueva investigación. Por primera vez, la ciencia ha conseguido mirar dentro de sus restos y leer una parte de su historia biológica, su ADN. Y cuando ese material empezó a hablar, no ofreció una simple corrección, ofreció algo mucho más desconcertante. Porque el origen de los pictos no parece encajar del todo con las viejas historias de invasores llegados de lejos. Parece apuntar a algo mucho más cercano, mucho más antiguo, y al mismo tiempo, mucho más incómodo para todo lo que se creyó durante siglos. Ahora imagínese otra vez frente a aquella piedra. La figura del monstruo, la curva del símbolo, la superficie desgastada por lluvia y sal. Durante generaciones solo podíamos tocar la parte exterior de ese misterio. Hoy, por primera vez, estamos a punto de abrir la puerta. Pero lo que hay detrás no es una respuesta sencilla, es una nueva pregunta. Y esa pregunta amenaza con cambiar no solo a los pictos, sino la manera en que entendemos el nacimiento mismo de Escocia. Entonces recurrieron a algo que no suele mentir, el ADN. Era la única forma de cortar de raíz las historias heredadas, los rumores romanos y las teorías románticas. Si querían saber de verdad de dónde venían aquellos hombres, debían buscar una huella que hubiera sobrevivido a siglos de lluvia, turba y tierra ácida. Y eso, en Escocia, ya era casi una locura, porque los restos humanos de la época picta son rarísimos. Hablamos de un mundo que existió entre los primeros siglos de nuestra era y el final del primer milenio. En esta tierra húmeda, los huesos desaparecen con una facilidad brutal. La tierra se los come. Y además estaban sus costumbres funerarias, que siguen siendo un enigma. Muchos pudieron ser cremados. Otros quedaron enterrados de tal manera que no dejaron casi nada atrás. Así que el primer problema no era analizar nada. El primer problema era encontrar algo que aún existiera. Imagínese el trabajo. Durante años, los arqueólogos habían excavado en el corazón del territorio picta, pero esta vez no buscaban solo piedras, ni símbolos, ni tumbas. Buscaban restos biológicos. Buscaban una chispa mínima de carne antigua, algo tan pequeño que pudiera esconderse en un fragmento de hueso. Parecía una tarea para cazadores de fantasmas, solo que, en lugar de espíritus, perseguían parentescos. El equipo se concentró en 2 cementerios clave. El primero fue Lundin Links, en la costa oriental de Escocia. Allí, entre arena y viento marino, aparecieron sepulturas que ya habían llamado la atención en el siglo XIX. El ferrocarril pasó por la zona y abrió la colina como una herida. Debajo había esqueletos, cajas de piedra y tumbas cuidadosamente preparadas. Era un lugar reservado para personas de cierto rango. Se notaba en cada detalle. Piense en ese sitio por un momento, no como un hombre en un mapa, sino como un paisaje humano. La brisa del mar, la arena metida en las grietas, las piedras pesadas formando cajones funerarios, y, encima de todo, la impresión de que allí nadie había sido enterrado por accidente. Aquellas personas miraban al horizonte incluso en la muerte. La arena, además, jugó un papel extraño. Para los campesinos era un estorbo,
para los arqueólogos era casi una bendición. Conservaba mejor los huesos que los pantanos ácidos de otras zonas. No era un buen lugar para vivir, pero sí un lugar algo menos cruel para dejar un cuerpo. El segundo cementerio fue Balintore, en Easter Ross, mucho más al norte. Otro enclave costero, otro punto de comparación. Y eso era importante, porque no bastaba con estudiar un solo lugar. Había que mirar el norte y el sur, la costa meridional y la septentrional, para saber si aquellas personas compartían un mismo origen o no. La pregunta era simple y brutal. ¿Eran los mismos en toda Escocia? A partir de ahí, el trabajo entró en otro mundo. Un mundo blanco, cerrado y silencioso. Los laboratorios especiales parecían sacados de una película de ciencia ficción, pero la tensión era real. La ADN antigua es frágil hasta el extremo. Se rompe en pedazos microscópicos, se deshace con el tiempo. Y sobre todo, teme una sola cosa, la contaminación. Una gota de sudor, una célula de piel, un simple aliento mal colocado, bastan para arruinar una muestra de miles de años. Así de delicado era el asunto, así de fácil era perderlo todo. Por eso los investigadores trabajaban cubiertos de arriba abajo, con una disciplina casi quirúrgica. Debían extraer una pequeña cantidad de polvo óseo de las partes más densas del esqueleto, y casi siempre iban a por una pieza concreta, el hueso del oído interno. Es diminuto, escondido y durísimo, uno de los más resistentes del cuerpo humano. Si quedaba alguna señal genética, muchas veces estaba allí. Imagine la escena, un hueso viejo, del tamaño de una uña, convertido en polvo bajo una broca fina. Nada heroico, nada elegante, solo paciencia, pulso firme y la esperanza de que dentro de ese polvo hubiera una respuesta. Y la hubo. De 8 personas distintas lograron recuperar ADN antiguo. 7 procedían de Lundin Links, una venía de Balintore. Para este tipo de investigación, eso ya era una victoria enorme. No se trata solo de sacar una muestra, se trata de sacar una muestra útil, una que no esté rota por completo, una que todavía hable. Pero lo realmente grande llegó después. Los científicos consiguieron reconstruir 2 genomas completos de alta calidad, uno de cada yacimiento. Un genoma es, en esencia, la instrucción biológica completa de una persona. No una idea, no una pista, la propia arquitectura heredada del cuerpo. Además, en 7 de esos individuos obtuvieron ADN mitocondrial, que solo se transmite por vía materna. Eso permitía seguir otra línea de parentesco, más silenciosa, más íntima, como una firma que pasa de madre a hijo durante generaciones sin llamar la atención. Ahí estaba el corazón del asunto. Por primera vez, no dependían de crónicas tardías ni de símbolos tallados en piedra. Tenían un código biológico auténtico, un testigo que no recita leyendas, un testigo que solo se parece a sí mismo. Y entonces compararon esos genomas pictos con una base inmensa de más de 8.300 genomas antiguos y modernos. No era una comparación cualquiera. Era como poner a aquellas personas frente a toda la historia genética de Europa y ver dónde encajaban, o si no encajaban en ningún sitio. Imagine ese momento. Una pantalla, filas de datos, horas de espera y por fin la respuesta. No un rumor, no una intuición, una respuesta escrita en la sangre de hace siglos. Las primeras teorías quedaron hechas polvo. La idea de que procedían del Mar Negro no resistió. La teoría de un origen en Tracia tampoco. Los relatos de invasores misteriosos llegados desde tierras lejanas se desmoronaron igual de rápido. Todo aquello sonaba bien en las viejas historias. Sonaba exótico, sonaba a pueblo errante, a sangre llegada de muy lejos. Pero el ADN no se impresiona con las historias bonitas. No hubo rastro de una migración masiva desde regiones remotas. No hubo la firma genética de un pueblo extranjero que hubiera llegado en bloque para tomar la tierra. Lo que apareció fue mucho más contundente. Los pictos eran locales. Sus genes los enlazaban con la población de la Edad del Hierro que ya vivía en Britania mucho antes de que los romanos pisaran la isla. Aquellas familias no habían cruzado medio continente, habían crecido allí, habían muerto allí, y sus descendientes siguieron allí, generación tras generación, hasta convertirse en el pueblo que la historia conoció como Pictos. Esto cambia todo, porque durante mucho tiempo se habló de ellos como si fueran una presencia extraña, casi de paso, como si su cultura, sus formas de enterramiento y sus símbolos hubieran sido importados desde algún rincón distante. Pero los datos dicen otra cosa. Esa cultura no fue traída en barcos invisibles ni arrastrada desde las montañas de otro imperio. Nació en la propia tierra escocesa. Piensa en el peso de esa idea, las piedras grabadas, los entierros complejos, las alianzas de poder, los reinos del norte. Todo eso no cayó del cielo ni fue injertado desde fuera, brotó de la gente que ya estaba allí. De la misma sangre, del mismo suelo.
del mismo paisaje duro y húmedo que moldeó su identidad. Y justo cuando esa conclusión empezaba a asentarse, los científicos miraron los datos otra vez. Más de cerca, más despacio, como quien nota que una puerta cerrada no termina de encajar. Entonces encontraron algo más, algo que no tenía sentido. Pero el hallazgo más inquietante no fue la historia del origen de aquellas fotos, fue otra cosa, algo que parecía contradecir la lógica más básica de la isla. La señal genética de los pictos estaba ahí, eso ya estaba claro. Sabían que aquellas imágenes pertenecían a esa tierra, así que la siguiente pregunta parecía obvia. ¿Quiénes, entre los vivos, conservaban hoy esa misma sangre con más fuerza? Cualquiera habría apostado por el este de Escocia. Allí estaban sus reinos, allí estaban sus piedras, allí estaban sus cementerios de poder. Allí, en teoría, debía seguir respirando su linaje. Piénselo un momento. Si excava huesos antiguos en un lugar, espera encontrar a sus descendientes cerca. Es sentido común, es casi instinto. Pero la genética no quiso obedecer esa intuición. Los investigadores no se limitaron a buscar parecidos vagos, buscaron segmentos largos de ADN compartido, huellas profundas, restos de parentesco real. Y el resultado fue el reverso de lo esperado. Los pictos antiguos no estaban más cerca de la gente del este escocés, estaban más cerca de personas del oeste de Escocia, de Gales, de Irlanda del Norte y del norte de Inglaterra. Y ahí se abrió el abismo, porque el corazón picto estaba en el este. Allí enterraron a sus reyes, allí levantaron sus símbolos. Y sin embargo, la sangre que más se les parecía hoy latía en el oeste, justo donde vivían sus grandes rivales gaélicos. Eso no sonaba a herencia, sonaba a borrado. Imagine la escena, un ataúd real en una colina del este, tierra oscura, piedras frías, un linaje antiguo sellado allí durante siglos. Y de pronto, los genes de ese hombre acercándose más a un pescador del oeste que a un vecino del valle donde fue enterrado. Es una imagen difícil de aceptar, pero los datos apuntaban en esa dirección. No era un error, era una pista. La respuesta estaba en quién llegó después. Ese fue el giro que cambió todo. La historia no se entiende solo por los primeros en ocupar una tierra. Se entiende por los que entran después, por los que empujan, mezclan y desdibujan a los que ya estaban. Y en el este de Escocia llegaron varios grupos nuevos. No uno, varios. Y cada uno dejó una marca distinta. Primero vinieron los anglosajones. Desde el siglo V empezaron a cruzar desde la Europa continental. Procedían de zonas que hoy asociamos con Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. No llegaron de golpe, fueron avanzando poco a poco, como una marea silenciosa. Y esa marea dejó una huella genética muy fuerte en el sur y sobre todo en el este de Inglaterra. Pero la ola no se quedó allí. Siguió empujando hacia el norte. Entró en regiones que después formarían el sureste de Escocia. Allí, durante generaciones, la sangre vieja empezó a mezclarse con la nueva. Unas familias se cruzaban con otras. Unos apellidos se diluían en otros. El paisaje parecía el mismo, pero por debajo ya no lo era. La herencia picto poco a poco empezó a perder nitidez. Y entonces llegó el golpe del norte. Los vikingos comenzaron a aparecer a finales del siglo VIII. Al principio como saqueadores, barcos largos, hombres de acero, ropa empapada de sal, fuego en la costa, gente que bajaba, arrancaba lo que podía y desaparecía entre la niebla. Pero no siempre se fueron, muchos se quedaron. Colonizaron tierras enteras en el norte y el este de Escocia. Las Islas Orcadas y las Shetland, que habían sido picto, pasaron a manos nórdicas. No por una temporada, durante siglos. Aquello fue una colonización real, persistente, pesada, y dejó una capa nueva sobre la anterior. El litoral entero cambió de rostro, cambió de lengua, cambió de costumbres, cambió de sangre. Imagine esas costas, casas bajas junto a un mar gris, madera húmeda, humo saliendo por techos de hierba, y hombres llegados del otro lado del mar mezclándose con la población local, casándose con ella, imponiendo su mundo sobre el viejo. Eso no borra de un día para otro a los pictos, pero los vuelve más difíciles de rastrear, más borrosos, más débiles en la señal genética. Eso explica por qué la costa este terminó tan alterada. Dos corrientes nuevas empujaban hacia el mismo lugar, los anglosajones desde el sur, los vikingos desde el noreste. Entre ambas, el corazón picto recibió un golpe tras otro. Y entonces aparece la gran excepción, el oeste. A simple vista, parece un detalle geográfico, pero en realidad era un refugio. Esa parte de la isla quedó más apartada de las grandes oleadas migratorias. No estaba tan expuesta, no recibió la misma presión. Por eso conservó mejor una señal antigua, anterior a anglosajones y vikingos. Allí, junto con Gales y el norte de Irlanda, sobrevivió algo más viejo, algo más parecido a la vieja Britania.
Así que la paradoja empezó a tener sentido. Los pictos no se fueron al oeste. No hubo una migración masiva que los trasladara a todos de golpe. Lo que ocurrió fue más duro y más simple. El este cambió primero. El oeste cambió después, o cambió menos. Y por eso, cuando hoy se compara su ADN, el oeste parece más cercano a los pictos antiguos. En otras palabras, el oeste no ganó el parentesco, conservó el pasado. Recuérdelo bien, esa es la clave. No estaban viendo un mapa de dónde vivían los pictos, estaban viendo un mapa de quién resistió mejor la mezcla. Y cuando uno entiende eso, el supuesto misterio deja de ser absurdo. El este fue un lugar de cruce, el oeste fue una especie de cámara sellada. Dentro, la señal antigua siguió viva. Fuera, el paisaje humano cambió sin parar. Pero el ADN todavía guardaba otra pieza, una de las más extrañas de toda la historia picto. No tenía que ver con sus piedras, no tenía que ver con sus guerras, tenía que ver con la manera en que elegían a sus reyes. Durante siglos se repitió una idea tan extraña que parecía sacada de una saga de hierro y sangre. La idea decía que los pictos no heredaban el trono como otros pueblos. No iba del padre al hijo, iba por la línea femenina, por la madre. Según esa visión, el derecho al poder pasaba a través de las mujeres de la casa real. La fuente que consolidó esa creencia fue Beda, un nombre clave para los historiadores. En el año 731 dejó escrito que, cuando surgía una disputa por el trono picto, se elegía rey por la rama materna, no por la paterna. Y durante mucho tiempo, esa frase pesó como una losa, porque implicaba una cosa muy poco común. Si un rey picto tenía un hijo, ese hijo no sería necesariamente su heredero. El siguiente en la línea podía ser su hermano. O su sobrino. Más exactamente, el hijo de su hermana. La sangre importante no estaba solo en el padre, estaba en la madre. Eso convertía la sucesión en un sistema casi ritual, más antiguo, más cerrado y, para muchos, absolutamente singular. Pero aquí es donde el asunto se vuelve todavía más delicado, porque la genética podía confirmar parte de esa idea, o destrozarla por completo. Y esa era la pregunta que quedaba flotando en el aire. Si el poder picto realmente pasaba por las mujeres, entonces en algún lugar de sus huesos debía quedar un rastro claro, un rastro que pudiera distinguir a una línea real de un simple linaje masculino. Y justo cuando todo parecía apuntar hacia esa vieja costumbre de sangre materna, los análisis empezaron a plantear algo mucho más incómodo. No era solo una cuestión de reyes, era una cuestión de origen. Esa teoría se sostuvo durante años gracias a una pista muy extraña: las listas de reyes pictos. Eran documentos antiguos, fríos y obstinados, donde aparecían los nombres de los gobernantes uno tras otro. Y, al seguir el hilo de esos nombres, los investigadores se toparon con algo raro. Los padres de muchos reyes no parecían pictos en absoluto. Sonaban a reinos gaélicos, sonaban a Gales. Eso abrió la puerta a una idea seductora. La imagen era poderosa. Un pueblo donde el poder no pasaba por el padre, sino por la mujer. Un mundo de herencia materna. Algunas reconstrucciones incluso hablaban de una sociedad en la que las mujeres se quedaban para siempre en su comunidad natal, mientras los hombres iban a vivir a la casa de ellas. Imagínelo bien, no una tribu salvaje, sino un orden distinto, más antiguo, más cerrado, más difícil de comprender. Pero había una forma de comprobarlo de verdad, y esa forma llegó con el ADN, no con relatos, no con crónicas, con huesos, tumbas y una huella que viene por línea materna. El lugar clave fue un cementerio de Londres conocido como London Links. Allí, un equipo obtuvo ADN mitocondrial de 7 personas enterradas en el mismo sitio. Esa clase de ADN es especial, pasa de madre a hijos, sin rodeos, sin mezclas de padre. Es la misma firma que recorre a la madre, la abuela y la bisabuela. Si los pictos hubieran vivido en comunidades donde las mujeres permanecían juntas toda la vida, los científicos habrían esperado otra cosa. Habrían esperado ver madres, hijas, tías y primas enterradas juntas. Habrían esperado una especie de rastro familiar continuo, casi como un hilo invisible bajo la tierra. Ahora piense en esa excavación. Piense en las manos levantando tierra oscura, en los huesos saliendo a la luz, en el silencio de un lugar donde cada resto parece guardar un secreto. Y entonces llegó el golpe. Los 7 resultados mostraron lo contrario. Cada uno tenía una mutación distinta. Ninguno compartía una línea materna cercana con los demás. Nada de clanes femeninos enterrados lado a lado. Nada de un pueblo cerrado sobre sus hijas. La diversidad genética era enorme. Una sorpresa así no cae suave, cae como una puerta de hierro cerrándose de golpe. Eso destrozó la vieja teoría, por lo menos en su forma romántica. Los datos no apuntaban a una sociedad matrilocal, apuntaban a otra cosa, a mujeres que venían de fuera, a esposas que llegaban desde otras comunidades y se integraban en el grupo del marido.
Eso se llama exogamia femenina, y en palabras simples significa esto. Las mujeres se casaban fuera de su gente y se mudaban con los hombres. Es un sistema mucho más común de lo que muchos imaginaron, y aquí conviene detenerse un segundo, porque este detalle cambia todo. No estaba en juego una tribu exótica y aislada, estaba en juego un reino normal, un reino que negociaba, se aliaba y se mezclaba con sus vecinos. Las madres podían venir de un lugar distinto al del marido. Las tumbas lo estaban diciendo con una claridad brutal. La tierra habló antes que los libros. Entonces, ¿por qué las listas de reyes parecían tan extrañas? Ahí estaba el verdadero engaño. La pista no estaba en los reyes, sino en los padres de sus esposas. Los nombres extranjeros no tenían por qué pertenecer al propio monarca. Podían ser los de los suegros, los de la familia de la reina. Eso cambia por completo la lectura de esos viejos documentos. Lo que parecía una sucesión misteriosa podía ser, en realidad, una red de alianzas políticas. Porque un rey no gobierna solo. Se sostiene con matrimonios, pactos y visitas cuidadosamente calculadas. Los gaélicos, los galeses y los anglos no vivían en una separación limpia. Se cruzaban, se observaban y se unían cuando convenía. Así, un nombre forastero en una lista no era una prueba de matriarcado. Era una señal de estrategia, una pista de diplomacia, un rastro de sangre política. Los pictos entonces no aparecían como una rareza imposible. Eran un poder local, firme, inteligente, capaz de usar el matrimonio como un arma. Vistos así, dejaban de ser una fantasía romántica y se volvían algo más real, más peligroso, más humano. Un reino que entendía muy bien que una boda podía valer tanto como una espada. Pero si eso era cierto, quedaba una pregunta todavía más oscura. Si no eran un pueblo extraño, si no vivían aislados, si no eran una anomalía de la historia, ¿por qué desaparecieron tan de golpe de los registros? Esa es la clase de silencio que no se olvida. Piense en ello con calma. Un pueblo entero, con lengua propia, símbolos propios y siglos de presencia, y de pronto nadie vuelve a escribir sobre él. Durante siglos, las crónicas irlandesas y los registros de los eruditos ingleses los mencionaron con regularidad. Después, casi nada. Es como si una mano invisible hubiera pasado por encima de los libros. De pronto, ese reino tan poderoso dejó de hablarle al mundo, y el mundo dejó de pronunciar su nombre. La sombra de esa desaparición se vuelve aún más inquietante cuando uno imagina el paisaje. Las piedras talladas siguen allí, clavadas en la lluvia escocesa. Bestias, espejos, medias lunas. Figuras extrañas como señales dejadas por una civilización que quería ser recordada pero no explicada. El idioma que hablaban se perdió, sus marcas dejaron de tallarse, y hasta el nombre con el que los romanos los conocieron, los pintados, fue borrándose poco a poco. Llegaron otros nombres, otros amos, otra historia. Y ahí entra el personaje que siempre aparece cuando una nación se desvanece en los libros: Kenneth MacAlpin. Según la tradición histórica, hacia el año 843, este rey de Dalriada, en el oeste, pasó también a gobernar a los pictos del este. Dos reinos rivales, a veces aliados, de pronto unidos bajo una sola corona. Esa unión dio origen a Alba, la tierra que acabaría siendo la base de la Escocia moderna. Ahora imagine la escena: un rey occidental entrando en la órbita de un reino oriental más antiguo y más fuerte. No parece una simple ceremonia. Parece una jugada brutal. Parece el momento en que una dinastía toma a otra, o la absorbe, o la aplasta desde dentro. Y eso es justamente lo que hizo sospechar a tantos historiadores. Porque si el poder cambió de manos tan rápido, alguna violencia tuvo que existir, o al menos eso creyeron muchos. Una conquista por los gaélicos llegados desde Irlanda del Norte siglos antes. Una ofensiva que habría roto a la élite picta y la habría sustituido. Suena limpio, suena duro, y sobre todo, suena capaz de explicar el silencio posterior. Piénselo así: si una aristocracia desaparece, desaparecen también sus escribas, sus templos, sus relatos y sus nombres. Queda la tierra, quedan las piedras, pero la voz se corta. Esa posibilidad ha perseguido durante años a cualquiera que mire de cerca este periodo oscuro, y todavía no ha terminado de soltarse del cuello de la historia. Lo que acababa de aclararse era solo una parte del enigma. El ADN había derribado el mito de una sociedad gobernada por líneas maternas. Había mostrado a los pictos como parte del tejido normal de la isla, pero el gran vacío seguía ahí, intacto, como una habitación cerrada. ¿Se hundieron por una guerra? ¿Fueron absorbidos por matrimonios y pactos? ¿O desaparecieron de una manera mucho más lenta, mientras otro pueblo tomaba su lugar? En ese punto la pregunta ya no era solo quiénes fueron. La pregunta era quién tuvo la fuerza suficiente para borrarlos del relato. Y esa es una cuestión mucho más incómoda, porque las piedras todavía siguen en pie, frías, mojadas, calladas. En la penumbra de un gran salón de madera, una copa se alza sobre la mesa.
Debajo, el suelo parece quieto, demasiado quieto. Y, durante siglos, esa imagen sirvió para explicar una desaparición brutal, una noche de banquete, una traición, y la nobleza picta cayendo como piedras al vacío. Pero esa historia, tan limpia y tan cruel, escondía otra cosa, algo mucho más inquietante. La vieja leyenda habla de Kenneth MacAlpin reuniendo a 7 grandes señores pictos en Scone, En el corazón de sus tierras. Llegaron para hablar de futuro, para comer, para sellar paz con pan y vino. Entonces vino la trampa. Los bancos se soltaron, las tablas cedieron, y los hombres, descolocados por un solo gesto, cayeron en fosas abiertas bajo el piso, donde aguardaban guerreros gaélicos armados hasta los dientes. Fue una noche de sangre, o eso cuenta el relato. Y aquí está el problema. Esa escena es perfecta, demasiado perfecta. Parece escrita para que nadie pregunte más. Las crónicas que la repiten fueron redactadas mucho después, cuando ya convenía mostrar a una nueva dinastía como inevitable. Conviene recordar esto. A veces la historia no describe lo que pasó, describe lo que alguien quería que creyéramos. Ahora imagine otra escena. No un salón lleno de cadáveres, sino un pueblo cualquiera. Una casa de piedra baja, humo saliendo por el techo, una mujer barriendo el umbral. Un niño corriendo tras una gallina. No hay ruinas, no hay ceniza, no hay señales de una sustitución total. Y eso fue lo que empezó a incomodar a los investigadores. Las aldeas pictas no aparecían arrasadas. Las fortalezas no mostraban una ruptura salvaje. La vida seguía. Ahí surgió la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo puede desaparecer un pueblo en los relatos y seguir vivo en el terreno? ¿Cómo puede hablarse de reemplazo total cuando el paisaje humano parece continuar con la misma respiración? Durante mucho tiempo, esa contradicción quedó flotando como una sombra sobre las piedras, hasta que llegó una herramienta capaz de mirar más hondo que los nombres, el ADN. Piense en eso como en una llave vieja que por fin abre una puerta cerrada durante generaciones. Los análisis sugieren algo muy simple, y por eso mismo tan desconcertante. Los pictos y los gaélicos eran, en términos genéticos, casi iguales. No venían de mundos distintos. compartían un mismo tronco antiguo, Arraigado en las islas desde la Edad del Hierro. No eran extraños absolutos, eran ramas cercanas de una misma familia muy antigua, muy antigua. Los gaélicos que llegaron desde Irlanda del Norte tampoco pertenecían a otra raza separada, como imaginaron tantos relatos posteriores. Eran parientes lejanos que cruzaron el mar angosto y volvieron a encontrarse con sangre parecida. Eso es lo que hace esta historia tan incómoda para la leyenda. La supuesta sustitución de un pueblo por otro se deshace cuando se mira la carne y la sangre. No hubo un vacío, hubo parentesco. Mire esto con calma. Si dos grupos son genéticamente casi indistinguibles, ya no tiene sentido hablar de una aniquilación biológica. La gran masacre del banquete, por cinematográfica que resulte, deja de sostenerse como explicación central. No hubo una limpieza total, no hubo un borrado del linaje. Lo que ocurrió fue otra clase de conquista, más lenta, más silenciosa. Y por eso mismo, más difícil de notar. La transición fue cultural, política, lingüística. Dos grupos que ya se parecían terminaron mezclándose, y una de las culturas acabó imponiendo su nombre. Esa parte es decisiva, porque muchas veces el poder no mata al vecino, le cambia el idioma, le cambia el sello, le cambia la manera de nombrarse a sí mismo, y, con el tiempo, eso basta para que el recuerdo parezca una desaparición. La presión externa también ayudó. Los vikingos golpeaban a todos, quemaban puertos, desarmaban jefes, rompían equilibrios viejos. En ese caos, Kenneth MacAlpin pudo haber sido un político muy hábil, tal vez un líder de guerra, tal vez un hombre que supo unir alianzas cuando el resto solo veía ruina. Incluso es posible que su propia madre fuera picta, como ocurría a menudo entre las élites. Las casas nobles se mezclaban desde hacía generaciones. No era una invasión limpia, era el último paso de una larga fusión familiar. Y aquí conviene detenerse un instante. No para perderse, sino para ver la imagen completa. Un reino que cambia de manos no siempre cambia de sangre. A veces cambia de bandera. A veces cambia de lengua. A veces el hijo conserva el rostro del abuelo, pero aprende a presentarse con otro nombre. Eso fue lo que ocurrió aquí. La gran ruptura fue, sobre todo, un cambio de identidad pública. El gaélico se volvió la lengua del nuevo poder. Y no solo por la corte, también por la iglesia. En la isla de Iona, ese centro religioso gaélico tenía prestigio, influencia y peso político. Si uno quería ascender, tratar con abades o acercarse al rey, tenía que hablar ese idioma. El lengua vieja quedó empujada a la esquina.
Sonó cada vez más como la voz de los mayores, de los campos, de un mundo que se estaba retirando. Y cuando un idioma empieza a sonar antiguo, empieza también a parecer prescindible. Así se apaga una lengua, no con fuego, con costumbre. Poco a poco los niños dejan de oírla en la mesa. Los hombres de rango dejan de usarla en público. Los nombres cambian, los títulos cambian. Y al cabo de unas generaciones, nadie recuerda ya que otra lengua había sonado en esas mismas habitaciones. No fue una extinción, fue una sustitución del rótulo. De pronto, hombres y mujeres que llevaban la misma sangre antigua comenzaron a llamarse de otro modo. Se volvieron escoceses. Adoptaron una identidad más amplia, útil y unificada. Lo que antes había sido separación terminó convertido en continuidad. Los pictos no desaparecieron por un cuchillo en un banquete. Se disolvieron dentro de una sociedad que los absorbió y les puso otro nombre encima. Y eso es mucho más común en la historia de lo que solemos admitir. Piénselo despacio. La imagen de una tribu misteriosa, pintada de azul y apartada del resto del mundo, resulta cómoda para las leyendas, pero la realidad que revelan los restos es menos teatral y al mismo tiempo más humana. Eran pobladores de Escocia, gente real. Artífices de una cultura poderosa de la Edad del Hierro. Resistieron a Roma, construyeron un reino, forjaron un estilo propio, y después se fundieron, en gran medida de manera pacífica, con sus propios parientes. Ese es el giro que lo cambia todo. La genética no confirmó el mito, lo deshizo. Quitó a los pictos de la niebla y los devolvió a la tierra. Ya no son sombras exóticas ni una civilización perdida detrás de un mantel de rumores. Son parte de una historia mucho más larga, más sobria y más cercana. Una historia de familias, alianzas, lengua y supervivencia. Y todavía hay algo más poderoso. Ese legado no se fue. Sigue vivo en millones de personas del oeste de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte. La sangre no desapareció. El linaje siguió su camino. Cambiaron los nombres, cambiaron los reinos, cambió la lengua que se hablaba frente al fuego, pero el código antiguo quedó latiendo bajo la piel de los descendientes. Lo que una vez se llamó picto, hoy respira en silencio dentro de otros nombres. La gran lección es dura y hermosa a la vez. A veces la historia no termina con una masacre, termina con una transformación. Un pueblo deja de llamarse como antes, adopta otra voz y pasa al futuro disfrazado de otra cosa. Eso fue lo que sucedió aquí. Y quizá por eso la vieja mesa de Scone sigue inquietando tanto, porque, si uno la mira bien, no parece una mesa de exterminio, parece una mesa de cambio. La copa aún está en alto, y bajo la madera, lo que se oculta no es un cadáver, es una identidad nueva naciendo en la oscuridad.